Desde el auditorio de la iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Herrera nos comparte el tema Razones para confiar en medio de la crisis. Bienvenidos. Salmo capítulo número 3. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice la Escritura, versículo 1 y versículo 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. ¿En quién? En Dios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y un poquito del contexto histórico del Salmo para que podamos entender la profundidad del Salmo, la reacción del Salmo. David escribe el Salmo cuando está huyendo de Absalón. ¿Quién era Absalón? El hijo de David. El contexto del Salmo usted lo encuentra en 2 Samuel del 15 al 18. ¿Cuál es la idea del Salmo? ¿Qué es lo que pasa? Un recuento de pronto rápido. Absalón quiere hacer un golpe de estado y quiere matar a su padre para asumir el poder del reino. La reacción de David, cuando ve que es su hijo el que se levanta contra él, es huir. Él y toda la gente que seguía a David tienen que huir a los montes porque Absalón tenía precio en la cabeza de David y de todos los que caminaban con David. Así que si usted se va mira un poquito de esto, podemos contrastar, número 1, David estaba en la comodidad del palacio y de pronto tiene que ser cambiada de la comodidad del palacio por la incomodidad del desierto. Usted encuentra a un David que está en la tranquilidad de su palacio y luego cambia a la intranquilidad de la persecución. Usted encuentra a un David que vivía en la felicidad de un palacio y luego cambia a la tristeza de la persecución. Usted encuentra a un David que vivía en la armonía de la familia, pero luego encuentra a un David agobiado por la división mortal que llegó a su casa. Y en todo ese contexto, David escribe el Salmo número 3. Y lo que me llama la atención es que de pronto usted y yo hemos atravesado diversas circunstancias difíciles. De pronto no de la misma magnitud que David, pero sí, de pronto ha llegado problemas a la familia, crisis al hogar. De pronto su hijo se ha apartado de los caminos del Señor. De pronto hay un negocio en el que usted ha puesto todas sus esperanzas y el negocio no sale. De pronto la muerte ha llegado y ha tocado a su casa de la manera menos esperada. ¿Qué me puso a pensar en todo esto? Los contrastes de la vida. El día de ayer, mientras unos celebrábamos 27 parejas celebrando el amor y la amistad, el día viernes 8 de la noche y el día sábado 8:30 de la mañana suena mi celular y son dos escenas diferentes. 8 de la noche me llama una joven, una familia que estamos trabajando con mi esposa para traer a la iglesia, y suena mi celular y me dice: amiguito, mi madre acaba de llegar a la casa y ve a mi papá tirado en la escalera, ha muerto. ¿Qué hago? Ayer 8:30 de la mañana me llama una hermana de la iglesia, yo estaba estudiando un poco y me timbra 8:30 de la mañana, me dice: pastor, acabamos de llegar a la casa, nuestro hermano está muerto sentado en la sala, broncoaspiró. Mis papás ya vienen para acá, ¿qué hacemos? Yo le decía a mi esposa, una de las cosas más difíciles de servirle al Señor es en situaciones como esas que lo llamen a uno: pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué respuesta le puede dar usted a alguien que ha sido atropellado por algo tan difícil como la pérdida de un ser querido en un momento que usted no lo esperaba? Todo esto me ponía a pensar, hermano, cuando la vida nos lleva a borde de precipicio, cuando las situaciones nos afectan de tal manera. Yo hoy no le quiero hablar de que las crisis no van a pasar, porque las crisis son reales, los problemas son reales. Pero hoy sí le quiero mostrar algo, y es que hay una manera lógica, razonable desde la Escritura de confiar en medio de las crisis. Dios nunca ha prometido no pasarlo por ellas.
pero David sí demuestra cómo es que en medio de la crisis Dios nos da la victoria. ¿Cuánto lo creen? Dios nos da la victoria. Y de eso quiero hablarle en esta mañana. ¿Qué hacer en una situación tan difícil? De pronto usted ha escuchado 1 y 1000 sermones de 10 pasos para lograr el éxito en momentos difíciles. Yo no lo voy a escribir de cómo lograr el éxito en momentos difíciles. Lo voy a decir, los momentos difíciles llegan. Y hay momentos bien duros. Pero sí le voy a decir que en medio del momento difícil hay una razón para confiar en que Dios sigue estando ahí. ¿Cuántos lo creen? En que Dios sigue estando ahí. Y de eso quiero hablarle en esta mañana rápidamente en 3 aspectos que experimenta David en el contexto de un hombre que sale de un reino porque su hijo lo quiere matar, que sale de un palacio a un desierto, que sale de un confort a una amargura, que sale de una felicidad a llorar y a meterse en una cueva. Y en medio de ese contexto escribe este salmo. Número 1, dígale a la persona que tiene a su lado: en medio de la crisis, Dios es mi referente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es un referente? ¿Qué es un referente? Algo que sirve como un punto de señalización, ¿sí es así o no? ¿Cuál es el referente de la iglesia en la Cali? Que es la color naranja. ¿Por qué la iglesia es naranja? Para que sea un referente, para que no tengan excusa de no llegar. Entonces ustedes de lejos dicen: ¿cuál es la iglesia? El referente es que es la de color naranja. El que va llegando al aeropuerto la ve desde el aire. Por eso es el referente. ¿Qué es un referente? Es algo que usted en medio, ayer en la cena de parejas, era en Cota, ¿no? El referente era el restaurante X, que no recuerdo el nombre, igual no nos pagó para la cuña. Entonces había un restaurante que no recuerdo el nombre, el restaurante X, al frente era la iglesia. Entonces uno llegaba buscando el restaurante que era el referente. ¿Cuál es el referente de David en medio de la crisis? Vamos a mirar. El texto comienza hablándonos de lo siguiente: se han aumentado, se han levantado, están diciendo. 3 características que da David de las situaciones: aumentar, levantar, y aparte de eso, están diciendo. Pero el Salmo tiene una particularidad: muchos. ¿Cuál es la particularidad? Muchos. Mira a la persona que tiene a su lado, por favor. Mire, escoja alguno al que mejor le caiga. Y dígale: aún para los justos, aún para los temerosos de Dios, hay problemas. Por muy justo que usted sea, por muy temeroso de Dios que usted sea, hay problemas. Y David decía que eran muchos, en aumento, se levantaban y aparte de eso seguían diciendo. Pero me llama la atención el versículo número 3, que es donde quiero centrarme para el primer referente. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta, ¿qué? Mi cabeza. El salmista David enumera 3 imágenes o que caracterizan el auxilio de Dios en medio de la crisis. Por eso es que el referente en medio de la crisis debe ser Dios. Y David nos explica por qué debe ser Dios. Número 1, porque Dios es escudo, dice. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado, cuántos son mis adversarios. Tengo problemas, aunque he sido justo, aunque he sido hijo tuyo. Pero mire la primera característica que da David para que Dios sea mi referente. Número 1, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. ¿Qué es el Señor? Escudo. Por tiempo no los vamos a leer, pero hay una serie de pasajes: Génesis 15:1, 2 de Samuel 22:3, Salmos capítulo 28, versículo 7, Salmo 33:20, Salmo 84:11. Todos estos pasajes tienen algo en común. Y todos estos pasajes me hablan a mí que en medio de la dificultad, Dios es mi escudo. ¿Y qué quiere decir que Dios sea mi escudo? Que Dios en medio de la crisis me da seguridad. Esto quiere decir que va a haber problemas, dígale al que tiene a su lado, siempre. Que va a haber crisis, dígale al que tiene detrás suyo, y cuando salimos de una llega otra peor. Porque así pasa, no sé si a usted le ha pasado. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que en medio de la crisis, que en medio del problema, puedo estar seguro de que Dios va a estar ahí. ¿Cuántos lo creen? Puedo estar seguro de que Dios va a estar ahí.
Y esa es la victoria. Esa es la seguridad, hermano. El escudo simbolizaba la protección. Y en medio de la crisis, en medio del problema, sea cual sea, yo le puedo decir hoy, sería un mentiroso decirle que no los va a tener. Será un engañador diciéndole que no va a pasar. Pero lo que sí no le puedo mentir es en decirle que a pesar de los problemas y las dificultades, tenga la confianza y la seguridad que Dios va a estar ahí. Que Dios va a estar ahí. Segundo referente que usa David, mi gloria. Salmo dice, tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria. La palabra hebrea para gloria es una palabra que es kabot. Y kabot traduce algo pesado. Es un contraste que está haciendo el escritor bíblico. Lo que está hablando David, hermano, es que en medio de la crisis, la gloria de Dios, que es algo que pesa. ¿Y pesa por qué? Porque cuando viene la gloria de Dios, hermano, tumba todo argumento que su corazón quiera ponerle a Dios. Cuando viene la presencia de Dios, usted queda inhabilitado. Porque Dios tiene una capacidad que los seres humanos no tenemos. Bueno, algunas brujas sí. Y es, no, ya le explico porque esta semana estábamos viendo televisión con mi esposa. Estaban dando un capítulo de Desafío, nos sentamos a comer. Y me llamó la atención que a 3 participantes los sientan con una, perdónenme lo casto, pero para mí es una bruja. Porque empezó a sentar a cada uno de ellos y a decirles qué estaba viviendo cada uno de ellos. Entonces yo le decía a alguien, por eso mismo es que yo no me fío de aquellos evangélicos que le predicen a uno el futuro, porque el diablo hace lo mismo. Igualito, yo le decía a mi esposa y le explicaba a mi hijo, porque él me decía, pero mira, esa mujer le está diciendo cosas que eran muy reales. Pero cuando viene la gloria de Dios, hermana, que es lo que está experimentando David en medio de la crisis. En medio de la crisis, David experimenta la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, ¿qué es lo que hace? Dignifica la condición de crisis. La gloria de Dios lo hace entender que usted no tiene nada que hacer frente a ella, pero que Dios toma control de todo. La gloria de Dios lo envuelve de tal manera que le hace entender que debe aprender a confiar en el cuidado de Dios. Y eso es lo que está haciendo David. Y por eso David termina diciendo esta primera parte con algo que llena mi corazón. Levanta mi cabeza. Quiero que vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. ¿Dónde queda segundo libro de Samuel? Después de primero, aquí aprendemos unas cosas tan profundas. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. ¿Lo tiene? Esto es lo que ocurre antes de que David llegara allí. Quiero que mire conmigo esto. Dice, David subió la cuesta de los olivos. Y subió como subió al monte, llorando. ¿Cómo subió al monte? Llorando. Llevaba la cabeza cubierta, señal de humillación, y los pies descalzos. ¿Cómo estaba David? Llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Qué condición tenía David? El rey, el hombre de Dios, el que vivía en un palacio, estaba llorando, estaba humillado, estaba derrotado, estaba sin esperanzas, estaba con su familia destruida y estaba rumbo a meterse a una cueva. Y su actitud hizo que la que lo rodeara era igual. ¿Cómo estaba la gente que seguía a David? Llorando, derrotada. Pero en el transcurso donde David está, hasta subir al monte, ocurre algo. Cuando llega al monte, parece ser que tiene una experiencia con la gloria de Dios y puede escribir esto: el Señor levanta mi cabeza. La implicación es que Dios quita la humillación del corazón de David. Pero ¿qué fue lo que hizo que David cambiara esa actitud de derrota, de crisis, de angustia, de desespero? Que entendió que el referente en medio de las crisis no era la crisis, era ¿quién? Dios. No sé cuál es su problema esta mañana, no sé cuál es su dificultad esta mañana, no sé cuál es su desespero esta mañana,
Pero lo que le quiero invitar es a que deje de mirar el problema y ponga su mirada en Dios. Porque Dios ha prometido, como dijo David, que Él va a ser escudo, que Él va a ser gloria y que Él va a levantar nuestra cabeza. ¿Cuántos lo creen? En medio de la crisis, porque las va a ver, pero tenga a Dios como referente. Y David entendió a lo último, que en medio de la batalla Dios dio la victoria. Cuando usted empieza a mirar todo el texto, por eso le digo, cuando tenga espacio, lea segundo libro de Samuel, del capítulo 15 al 18. Son 3 capítulos. Así que número 1, ¿por qué puedo confiar en las crisis? Porque Dios es mi referente. Número 2, mira a la persona que tiene a su lado y dígale, ¿puedo confiar en las crisis? Porque el Señor es mi sustentador. ¿Dios es qué? Mi sustentador. Versículo 4 y 5, quiero que mire lo que dice, por favor. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió, ¿desde dónde? Desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Número 1, David clama pidiendo auxilio. Pero lo más hermoso del Salmo es que ¿quién responde? Dios. Pero la Biblia me dice, o me da a entender, y más adelante vamos a mirar por qué, que la condición de David es una condición de desespero, de desnudar su alma delante de Dios. Y lo más hermoso, hermano, es que el texto bíblico me dice que Dios responde. ¿Cuántos creen que Dios responde? Ahora tenemos un problema. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y que se os abrirá. Dice, porque todo el que busca encuentra, todo el que pide recibe, y todo el que golpea se le abre. ¿Y cuántos decimos amén? Pensamos que es una fórmula mágica. Pensamos que pedir, tocar y buscar es obtener la respuesta que yo quiero delante de Dios. Dígale que tiene a su lado, pero así no funciona. Jerónimo de Saboranola, un padre de la iglesia, tiene un comentario de Mateo 7 que me encanta, que quiero dejárselo hoy. Saboranola de Jerónimo dice que se da, si es verdad, dice Jerónimo, que se da al que pide, que el que busca halla, y que se abre al que llama a la puerta, como lo afirma aquí el Hijo de Dios, se concluye necesariamente que aquel a quien no se le da, quien no halla y quien no se abre la puerta, es porque no ha pedido como debía. Es porque no ha buscado como debía con diligencia, porque no ha llamado a la puerta con perseverancia. Dígale que tiene a su lado, perseverancia. Tenemos un problema enorme, y es pensar que la oración de pedir se os dará, buscar y hallar es una fórmula mágica. Yo pido y tú respondes, Señor. Pero hay 2 verdades en este texto. Número 1, la Biblia me dice que tengo que ser perseverantes. El Nuevo Testamento usa un término, hupomoné, para hablar de la perseverancia. Y perseverancia, que es todo el mayor centro del Evangelio de Mateo, ¿qué es perseverar? Es caminar en una loma en cuesta, donde usted va andando y va andando. Llueva, hace sol, hace trueno, se enloda el camino, usted se cae, se levanta, pero ¿qué sigue haciendo? Perseverando, perseverando. ¿Qué es entonces esto? Es un llamado a tener una continua vida de oración y de búsqueda hasta que vea la respuesta del Señor. ¿Cuánto tarda eso? No sé, pero perseverar es buscar la presencia de Dios hasta que Dios responda. El problema es que nosotros oramos una semana, no hay respuesta y nos desanimamos. Oramos una semana, no hay nada y nos desanimamos. Ahora yo debo entender algo. Mira a la persona que tiene a su lado, al que no le caiga también porque esto le va a doler. Dígale, nos han enseñado que Dios responde sí a nuestras oraciones. Dígale, le enseñaron mal. Dígale, Dios responde sí, Dios responde no, y Dios responde espere. El problema es que yo oro condicionando a Dios que me diga que sí, y así no responde Dios. Este año yo estaba por tomar una decisión,
Y entonces yo le dije a mi esposa, yo quería entrar a enseñar. Fui a unos colegios, pasé unas horas de vida, tuve entrevista con la psicóloga y la rectora, y desde mi perspectiva humana yo dije, me fue súper bien. Yo le dije a mi esposa, mi amor, me fue muy bien, ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a orar para que el Señor me respalde, porque ya me había ido súper bien. Ella muy sabia y muy tierna me dice, hubieras orado desde antes. Es que de pronto Dios me daña la vaina, entonces... Porque uno quiere que Dios le responda así a sus oraciones. Ya cuando fui varias entrevistas, o la entrevista, me llamaron, yo hablé, ya era casi un hecho. Yo le dije a mi esposa, ahora sí voy a orar. Ahora sí me fui a un espiritual. Va a orar. Lloré. Y oré. Y me dijeron que no. Pero ¿cómo así, Señor? Si ya habíamos hecho algo. Me dijo, tú querías una cosa, pero lo que yo quería era otra. ¿Para qué me preguntas? Uno no le pregunta a Dios porque uno quiere que Dios haga lo que uno quiere. Y buscar la presencia de Dios es someterse. Si quieres, Señor, amén. Si no quieres, pues no, Señor. Si no quieres, pues no, Dios. Y si Dios te va a decir, espérate, pues te toca esperar. Pues esto ya lo va a entender. Pero la perseverancia es la que me lleva a buscar el rostro de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener oraciones microondas, ¿no? ¿Se ha visto? Yo cuando era joven y soltero, bello he sido para la gloria de Dios, pero cuando... Después ahí amén. Cuando yo era joven yo estudiaba en un seminario en la 80. Yo llegaba a mi casa y mi mamá me dejaba la sartencita y yo llegaba por la noche a prender la sartén y a calentar. Y hasta que calentara y uno se le olvidaba y se quemaba y bueno, en fin. Hoy en día yo llego tarde a mi casa, usted mete al microondas 30 segundos y come igual de caliente que hace 20 años cuando le tocaba 10 minutos, hágala ya calentar a sartén. Y el cristiano piensa que la oración es igual, pura oración microondas. Yo entro, oro 30 segundos y Señor, respóndeme. Dígale que tiene a su lado, así no funciona. La única oración en la Biblia que yo veo microondas fue la de Pedro cuando se estaba ahogando. ¿Y cuál fue la oración? Señor, sálvame, gluc, gluc, gluc. Y por eso Dios lo auxilió, porque Dios realmente fue una oración de corazón. Pero usted está llamado a golpear, a buscar y a perseverar en la oración. La respuesta y la evidencia bíblica es que Dios responde la oración, no como a usted a mí se nos dé la gana, sino como Dios quiera responder. ¿Cuántos dicen amén? Cuesta un montón, pero por eso descansamos y confiamos que en medio de las crisis yo puedo confiar en Él, porque Él tiene control de toda situación, porque es mi escudo, porque me levanta, porque quita mi humillación. Y eso es lo que está hablando David, hermano. Pero mire lo que sigue diciendo el texto bíblico, por favor. Yo me acosté y dormí y desperté, porque ¿quién me sustenta? El Señor. ¿Quién me sustenta? Mire que es bien interesante cuando usted encuentra que el término sustentaba literalmente traduce sostendrá. ¿Qué traduce? Sostendrá. A veces uno, no sé si le ha pasado, que usted se acuesta, le da vueltas a la cama, se para 2 de la mañana, se acuesta, abre los ojos 2:10, se acuesta 3 de la mañana, 3:30 de la mañana y no puede dormir. Hay un montón de cosas en su cabeza y en su corazón que no lo dejan dormir. Que usted se acuesta y se levanta peor de cansado pensando en las ocupaciones. ¿Le ha pasado? ¿A alguno le ha pasado? ¿Cuántos descarriados como él? Mira, a mí me pasa y yo por eso le digo a Dios, y decía en el primer culto, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque a veces yo doy vueltas a la cama o no puedo dormir o pienso en cosas y ella se da cuenta y me dice, ¿no pudiste dormir bien? Le dije, no, mi amor, me despertaba a tales horas. Y en vez de decirme por qué, me decía, ¿no pudiste dormir? ¿Oraste? ¿Oraste? Si usted está en crisis y en angustia, ¿dónde va a encontrar respuesta? En la oración. Y le voy a contar algo, hermano, y espero no malinterprete el sentido del testimonio. Pero hace unos meses tenía al niño entrega boletines.
debíamos 2 meses de pensión y si no los pagábamos, pues simplemente no le entregaban boletín. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, me mandaron la nota, hay que pagar antes del viernes o el viernes para que el sábado, que era la reunión, nos dieran boletines. Mi esposa me dice, vamos a orar. Ella me dice, vamos a orar, y yo lo primero que pienso es, ¿a quién le digo? O sea, un hombre de una fe, qué pena lo descarriado, por mentirle descaradamente. Entonces ya empezamos a orar, lunes, martes, y yo pensaba, yo dije, mi chica, ya va a ser viernes. Ella me decía, estamos orando, y yo le decía, ¿pero a quién le decimos? Y así. De pronto llegó el jueves, estábamos haciendo una visita, estábamos en la casa haciendo una visita, llegó un mensaje a mi celular. Yo miré el celular y fui a donde mi esposa y le dije, mi amor, mira este mensaje, ¿tú qué entiendes? Entonces el mensaje decía, se ha consignado un dinero a su cuenta tanto valor. Yo leí mal y le dije, ¿tú qué valor ves? Ella me dice, tal valor, era el valor que necesitábamos para pagar la pensión, 2 meses de pensión. Ella me dice, si te das cuenta, Dios responde. Y yo lo primero que dije fue, espérate, llamo al banco a ver si no es un error. Porque es que uno es descarado, en serio. O sea, uno es un descarado. Yo llamo al banco, digo, señorita, buenas tardes. Mira, me llegó este mensaje a mi celular. Mi nombre es fulano de tal, mi cédula es tal, mi número de cuenta es tal, me llegó. Entonces yo quiero que mires si la consignación es correcta. Ella verifica y me dice, sí señor, es correcta. Mi esposa me mira con cara del Señor nos sostiene. ¿Cuántos lo creen? Yo había pensado, yo dije, le digo a este, le digo a este, le digo a este. Y ella me dice, el Señor nos sostiene. Fuimos y pagamos. Ahora le digo yo, y si no nos hubiera llegado, pues no podíamos boletín. Dios seguía siendo Dios. Dios seguía siendo Dios. Porque Dios conoce hasta dónde podemos ir. Pero usted y yo pasamos noches en velas sin poder dormir. Le damos vueltas a la cama. Vueltas a la cama. Explíqueme usted como un hombre que su hijo lo quiere matar, que pierde su palacio, que es desterrado como rey, que termina en una cueva, donde versículos atrás estaba llorando, donde estaba con la cabeza tapada, señal de humillación, iba descalzo, ahora es capaz de meterse a un hueco y decir, yo me acosté y dormí y desperté porque entendí que puedo saber que Dios me sostendrá en las crisis, que Dios me sostiene en las crisis. Solamente estar en la presencia del Señor me lleva a vivir eso. ¿Cuántos dicen amén? Me sostiene en las crisis. Por eso me encanta este pasaje, hermano. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostenía. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, la oración supera la falta de sueño provocada por la ansiedad que en ocasiones las tentaciones de la vida nos ponen. Ojo con esto, no le estoy diciendo que para dormir empiece a orar. No puede dormir, ore para que le coja el sueño. No. Porque si hay gente que me decía, pastor, yo no puedo dormir, le dije, lea la Biblia. Me dice, ahora empiezo a leer la Biblia y me quedo dormido. Pero eso no es lo que le estoy diciendo. Que la Biblia se vuelva un somnífero, la oración un somnífero para usted. Lo que le estoy diciendo es que en medio de la crisis usted ora y el Señor le permite dormir en paz. Salmos capítulo número 127, versículo 2. Quiero que lo mire. Salmo capítulo número 127, versículo 2. Salmo 127, 2. ¿Lo tiene? Mire tan hermoso el pasaje. Por demás es que se levante temprano. Por demás es que vaya tarde a dormir. Por demás es que coma pan de dolores. Porque a su amado dará quien Dios el sueño. De nada le sirve que usted diga, me acuesto tarde de la pensadera, me levanto temprano. No sé si usted ha escuchado la expresión, tengo tantos problemas que no puedo comer, no me baja. ¿La ha escuchado? No me baja, no quiero comer. Y la Biblia dice, de nada le sirve que usted haga todo eso, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién dará Dios el sueño? A su amado. ¿Y quién es el amado del Señor? Usted y yo. ¿Qué es sostendrá? ¿Sabes? Una expresión casi paternal. Y yo entendí algo de esta expresión que habla David. A mi hijo cuando le dan fiebres muy altas.
y toda la noche le da fiebre cada 3, cada 4 horas, pero altísimas. Cuando a mi hijo le da fiebre, mi esposa y yo decimos, ¿quién se trasnocha cada noche? Porque quedarse a dormir con Juanpa es estar toda la noche sentado en la cama con él, tocándole, poniéndole termómetro, colocándole pañitos, uno no duerme. ¿Qué es lo que hace que mi hijo duerma con fiebres altísimas? Que sabe que su papá está, ¿qué? Cuidándolo. ¿Qué es lo que hace que yo en un problema difícil, estoy enfermo, no tengo para pagar, estoy angustiado, no sé qué hacer, pueda dormir? Que usted entiende que su papá no duerme, que su papá lo está cuidando en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del problema, él lo está cuidando. Eso fue lo que hizo David para meterse en una cueva en medio de tanto problema. Entender que Dios le sostenía. Que Dios, ¿qué? Le sostenía. Por eso es bien interesante. No vamos a leer Mateo 6 por tiempo, pero quiero ir cerrando, yendo al tercer aspecto. Salmo, donde estamos, capítulo número 3. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, para confiar en las crisis, debo entender que el Señor es nuestra fortaleza y es nuestra victoria. Versículo número 6 al 8, mire lo que dice la Escritura. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén y amén. El Señor es nuestra fortaleza y nuestra victoria. Mire que David comienza esta última parte del Salmo a decir, no temeré a 10 millares de gente. Pregunta, ¿eran 10 millones los que lo perseguían? No. Es una figura literaria que se conoce como la hipérbole, la exageración. ¿Y qué es lo que está insinuando David? Que los problemas eran muchos, que las dificultades eran muchas, que la crisis era mucha, que no era cualquier bobadita, que era una cosa bien difícil, que era muy complicado lo que estaba viviendo. Y por eso esa expresión que coloca David. Pero me encanta cómo sigue el versículo. Levántate, Jehová, sálvame. Levántate, ¿qué? Jehová, sálvame. En el hebreo, a diferencia del español, en el español usted conjuga los verbos. Ejemplo, si yo tengo el verbo caminar, ¿cierto? Si yo digo caminaré, es un verbo ¿en qué? En futuro. Caminé es un verbo en pasado. Caminar es un verbo en presente, ¿sí es así o no? Me caí, caminó muy rápido. Caminar estoy mirando. En el español se conjugan los verbos. En hebreo se conjugan las acciones. La intención del verbo. La intención del escrito. Cuando David está escribiendo, levántame, es un verbo que denota una intención de súplica. ¿De qué? Súplica. Dígale al que tiene a su lado, es la actitud de súplica. Dígale al que tiene atrás suyo, es la actitud de súplica. Levántate. Y esta expresión, y por eso me parece tan bonita, levántate Jehová, está suplicándole a Dios que intervenga en medio de la cantidad de problemas que tiene. Que intervenga en medio de la cantidad de dificultades que tiene, porque ha colocado su referente en Dios. Y por eso es que sabe que Dios tiene la capacidad de ¿qué? De intervenir. Por eso a mí me llegó tanto una frase que hace muchos años leía, de pronto usted la ha leído también, y decía, si vas a rendirte, que sea a los pies de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la vida le ha dado tan duro que usted dice se levanta y todo el universo y la vida se confabuló en contra suya, que no encuentra salida para nada, que va a botar la toalla. Si se va a rendir, hermano, ríndase a los pies del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Levántate, Señor, necesito que intervengas. Pero mire lo que dice el texto, Jehová
sálvame, Dios mío. Señor, ¿qué? Sálvame. ¿Qué implica la acción de levantarse, intervenir y salvar? Es interesante que el término salvar tiene algunas connotaciones aquí en el Salmo, pero la mayor de ellas es que David lo que estaba diciendo era: Señor, necesito que intervengas por mí para que tú me des bienestar. Y bienestar viene de la palabra shalom, que es paz. Aunque hemos traducido shalom como paz, uno de los significados de la palabra shalom es bienestar. Entonces, cuando la Biblia en el Salmo está diciendo: suplico, Dios, para que me salves, lo que está diciendo es: Señor, estoy suplicando para que me des bienestar en medio de los problemas. Bienestar emocional, bienestar físico, bienestar espiritual. Cuando la salvación de Dios entra al hombre y trae paz y bienestar, trae descanso. Trae descanso. Por eso es interesante que usted entienda que la paz de Dios no es la ausencia de problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos problemas? Levanten la mano el que no tenga problema, para regalarle un par. Sí, porque nos da envidia verlo también. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Quién tiene problemas? Levanten solo una mano. Usted puede levantarla si quiera. La paz no es la ausencia de problemas, es el bienestar en medio de las crisis. ¿Cómo así que el bienestar en medio de las crisis, pastor? Es la capacidad de vivir bien en medio de tanto problema. Eso es lo que está diciendo David. Y vivir bien no es comer en el mejor restaurante, vivir bien no es tener el mejor carro, vivir bien no es tener la mejor marca. Vivir bien es acostarse, dormir y despertar sabiendo que el Señor cuida de usted, cuida de su familia, cuida de su casa. Eso es lo que el salmista está hablando. Y me parece interesante, hay una frase de Mandela: el valiente no es quien no tiene miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Pero quiero ir cerrando con esto. Porque tú heriste a todos mis enemigos, ¿en dónde? En la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Será que está hablando que Dios va a ir matando a cuanta gente nos haga mal? Pero eso es que es antibíblica la opción o la doctrina de maldecir a otros. Porque no es el ejemplo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces hay gente que toma este texto como referente. Es que la Biblia dice que Dios va a tumbarle los dientes a los perversos y que Dios va a herirlos en la mejilla. ¿Es eso lo que está diciendo el autor sagrado? ¿Es esa la intencionalidad del escrito? La referencia a mejilla, y es interesante, habla de confusión. ¿En dónde más nos habla la Biblia de confusión? ¿Cuántos han leído Deuteronomio capítulo 28? ¿Cuántos saben que existe Deuteronomio? Pastor, de eso no hay película, no teníamos ni idea, gracias por el aporte. Deuteronomio capítulo 28 tiene algo que se llama bendiciones de la obediencia, versículos 1 al 12. ¿Cuántos lo han leído? Pero nadie lee del versículo 13 en adelante, que es maldiciones de la desobediencia. Y Deuteronomio capítulo 28 comienza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, dice, estará por ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y parte del texto de Deuteronomio 28 dice: por un camino vendrán contra ti y por 7 saldrán de delante de ti. ¿Cuántos lo creen? Dios confunde a nuestros enemigos. Usted tiene enemigos a veces en la universidad, en el trabajo, en el sector donde vive. Satanás es un ser que anda activo. Pero la Biblia lo que me está diciendo y lo que David está hablando es que Dios confunde a nuestros enemigos. Pero que Dios lo hace por mí cuando yo soy recto e íntegro. Pero luego David termina diciendo, que me parece hermoso: los dientes de los perversos quebrantaste. Es un hebraísmo que habla de quita el poder a los malos. ¿Qué hace Dios? Le quita el poder. En este caso el mal es la situación que lo agobia. En este caso el mal es la situación que se ha enseñoreado de su vida. En este caso es el mal que se ha levantado y le está quitando la paz, el sueño, la bendición de caminar con el Señor.
Y lo que David está expresando es que Dios tiene la capacidad de quitarle la importancia a ese problema y que usted se fije en la soberanía de Dios, que cuida de usted como Él lo ha prometido. Me encanta esta frase para finalizar. C.S. Lewis. ¿Cuántos saben quién es C.S. Lewis? ¿Cuántos vieron las crónicas de Narnia? Ese es C.S. Lewis. Las dificultades suelen preparar gente común para un destino extraordinario. Las dificultades lo que hacen a usted es llevarlo a confiar de tal manera en Dios que Dios hace cosas sobrenaturales. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Y quiero que piensen algo. ¿Hay crisis? Claro que sí. Pero hay razones para confiar en medio de las crisis. Y una de esas razones es que Dios sigue siendo Dios. Que Dios es mi referente. Que Dios es mi sostén. Que Dios es el que me da la victoria en medio de la crisis. Por eso quiero invitarle a algo en esta mañana. Quiero hacerle dos invitaciones. Invitación número 1. Si usted está pasando por problemas o por dificultades, quiero invitarle que donde está se coloque sobre sus pies y se las entregue hoy al Señor. Y se las entregue hoy al Señor. Y que le diga: Señor, delante de ti estoy. Delante de ti me encuentro. Sea cual sea su lucha, sea cual sea su dificultad. ¿Sabe? No le prometo que no las tendrá, porque las tendrá. Pero lo que sí es claro es que hay razón para confiar en medio de las crisis, y es que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y comienza a adorar al Señor? Y a decirle: estoy delante de ti, Espíritu Santo. Yo te dejo todos mis problemas hoy. Yo te dejo todas mis crisis, Señor. Todas mis necesidades están delante de ti. Entregue delante del Señor sus crisis, sus problemas, su cansancio. El Señor es mi referente. El Señor es mi sustentador. El Señor es el que me da la victoria. Solo el Señor. Señor, hoy oramos por la iglesia. Hoy oramos por las cargas, por las pruebas, por las luchas, la dificultad económica, la salud, Señor amado, la crisis familiar, la crisis matrimonial. Hoy levantamos nuestra oración a ti en esta mañana, Señor. Y como dijo David: levántate, Señor. Clamamos a ti para que intervengas y traigas salvación, traigas bienestar, traigas paz, traigas tranquilidad. Hoy empieza a dejar sus cargas en las manos del Señor y descansa en la presencia del Rey soberano. Rey soberano. Dígale: estoy delante de ti, Señor. Estoy delante de ti, Señor. Levante sus manos al cielo y comience a adorar al Señor. Con sus propias palabras, comience a adorar hoy al Señor. Deje que el Espíritu Santo se pasee en este lugar. Deje que el Espíritu de Dios tome sus cargas, tome sus angustias. Señor, cada lágrima que se vierte en esta mañana, cada carga, Señor, que está allí clavada en el corazón, cada noche en vela por la preocupación, por la pensadera: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuál va a ser la solución? Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Señor, y te decimos: tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú levantas mi cabeza.
Quita toda humillación del corazón. Quita toda frustración del corazón. Quita todo dolor del corazón, Señor. Así como socorriste a David, hoy venimos delante de ti, Señor, y te decimos: necesitamos que traigas de tu paz, que traigas de tu salvación. Espíritu Santo de Dios, nos abandonamos en tus manos. Dile: Espíritu de Dios, yo me abandono en tus manos. Hoy abandónate en las manos del Señor. Suéltate en las manos de Dios. Deja que el Señor tome control. Clámale a Él, pídele a Él, órale a Él, ruégale a Él, que Él, soberano, tiene control. Dile: Señor, sea cual sea la respuesta, sea sí, sea no, sea espera, pero hoy yo confío en ti. Hoy yo confío en ti. Hoy yo confío en ti, Señor. Dígale con todo su corazón esto. Grítele con su corazón. Dígale: hoy yo cantaré. Cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios. Mi máximo amor. Mi máximo amor. Oh, yo gritaré. Él es mi victoria. Gritaré. Es Cristo mi Rey. Oh, dígale: cantaré. Cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor. Mi máximo amor. Oh, gritaré. Él es mi victoria. Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cántele hoy, dígale: yo cantaré, cantaré, cantaré. Cantaré un himno de gloria. Cantaré. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor. Mi máximo amor. Gritaré. Cantaré Él es mi victoria. Gritaré. mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Es Cristo mi Rey. ¿Por qué no con sus manos levantadas solo lo adora? Adora al Espíritu de Dios. Deje que el Espíritu de Dios tome sus cargas. Deje que el Espíritu de Dios renueve su cansancio. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Hoy quita toda carga, quita toda angustia, quita toda crisis, todo dolor, Señor. Quita todo cansancio, Señor. Tal vez tú estabas en una cueva como David, pero en medio de allí puedes decir: el Señor está en medio de mí. Poderoso gigante, el Señor es el que pelea por mí. Y en medio de la crisis puedo confiar. En medio del problema puedo confiar. En medio de la necesidad puedo confiar. En medio de la dificultad puedo confiar. Dígale: puedo confiar en ti, Señor. Cantaré un himno de gloria. Cantaré. Cantaré al Dios de mi historia. Oh, mi máximo amor. Mi máximo amor. Yo gritaré. Cantaré, Él es mi victoria. Gritaré. Cantaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Es Cristo mi Rey. Cantaré. Cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. mi máximo amor. Mi máximo amor. Dígale: yo gritaré. Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Gracias, Señor. Eres nuestra máxima gloria en la crisis. Gracias por tu presencia y por tu amor en este día. Te
te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Una ofrenda de palmas al Señor, que eres bueno, que eres fiel. Tome su lugar, es tan amable. Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Más que una iglesia, una familia.